Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. No se va con vacaciones, ni con silencio, ni con un todo va a estar bien. Es un cansancio que se queda dentro, que se mete en el pecho, que pesa incluso cuando no haces nada. Y lo más duro es que casi nadie lo nota, porque aprendiste a sonreír, a seguir, a cumplir, a estar para todos. Incluso cuando por dentro ya no puedes más. Quizá hoy estás aquí porque ese cansancio ya no se puede esconder. Porque te has dado cuenta de que llevas mucho tiempo siendo fuerte por obligación, no por elección. Porque te acostumbraste a aguantar, a comprender, a justificar, a perdonar. Incluso cuando nadie hacía lo mismo por ti. Y llega un punto en el que el alma se cansa de ser la que siempre entiende. Ser fuerte cansa. Cansa ser el que no se derrumba, el que no molesta, el que no pide, el que siempre puede un poco más. Cansa ser la persona que sostiene a los demás mientras nadie pregunta quién te sostiene a ti. Cansa levantarte cada día con la sensación de que tienes que demostrar que sigues bien, cuando por dentro estás roto en silencio. Y lo más doloroso es que muchas veces ni tú mismo te diste permiso para parar. Te exigiste seguir, te juzgaste por sentirte mal, te dijiste que había personas peor que tú, que no tenías derecho a cansarte. Pero el dolor no se compara, se siente, y el tuyo también importa, aunque nadie lo haya validado nunca. Quizá aprendiste desde muy temprano que ser querido significaba ser útil, que tenías que dar más, aguantar más, entender más, ceder más. Y así te fuiste convirtiendo en alguien fuerte por fuera, pero exhausto por dentro. Alguien que sabe cuidar, pero no sabe cómo dejarse cuidar. Hay un momento muy silencioso en la vida en el que te das cuenta de algo incómodo. Ya no estás triste. Estás cansado de estar triste. Ya no estás enojado. Estás agotado de sostener emociones que nunca pudieron salir. Ya no esperas demasiado de los demás, pero tampoco sabes cómo volver a esperar de ti. Y ese momento duele, porque rompe una ilusión. La ilusión de que si aguantabas un poco más, si eras mejor, si amabas más, si comprendías más, algún día todo iba a cambiar. Pero no cambió, solo te cansaste más. Aquí es donde empieza algo distinto. No una transformación ruidosa, no una versión perfecta de ti, no un ahora sí todo está bien. Aquí empieza algo mucho más honesto. El reconocimiento de que estás cansado y que ya no quieres vivir peleando contigo mismo. Tal vez hoy no tienes fuerzas para cambiar tu vida, pero sí puedes dejar de exigirte tanto. Tal vez hoy no sabes qué hacer con lo que sientes, pero puedes dejar de minimizarlo. Tal vez hoy no tienes respuestas, pero puedes empezar a escucharte sin juzgarte. Esta parte no es para darte soluciones rápidas, es para que te sientas visto, para que entiendas que no estás roto, que no fallaste, que no eres débil. Estás cansado, y eso también es una forma de humanidad, y si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti todavía hay algo que no se ha rendido. Algo que quiere paz, aunque no sepa cómo alcanzarla. Algo que ya no quiere sobrevivir, sino vivir sin tanto peso. Respira, no tienes que demostrar nada hoy. No tienes que ser fuerte ahora. Aquí, por primera vez en mucho tiempo, puedes bajar la armadura. Con el tiempo, el cansancio deja de ser una sensación y se vuelve una forma de vivir. Ya no dices, estoy cansado, dices, así soy. Te acostumbras a funcionar en automático, a cumplir sin sentir, a estar sin estar del todo. Te vuelves eficiente, responsable, fuerte, pero cada vez menos presente contigo. Empiezas a normalizar cosas que no son normales. Normalizas despertarte sin ilusión. Normalizas no sentir ganas de hablar. Normalizas vivir con el pecho apretado y decir que es estrés. Normalizas irte a dormir con la cabeza llena y el corazón vacío. Y nadie lo nota, porque sigues cumpliendo. Sigues trabajando, sigues ayudando, sigues escuchando, sigues dando consejos que tú mismo no puedes seguir. Por fuera, pareces estable. Por dentro, estás agotado de sostener una versión de ti que ya no te representa. Hay un punto en el que incluso la tristeza cambia de forma. Ya no lloras como antes. Ya no te rompes, simplemente te apagas un poco cada día. Y eso asusta, porque el silencio interior duele más que el dolor evidente. Tal vez te preguntes cuándo empezó todo esto. Y si miras con honestidad, verás que no fue un solo golpe. Fueron pequeñas renuncias, fueron palabras que no dijiste, límites que no pusiste, necesidades que enterraste para no incomodar, para no perder, para no ser demasiado. Te enseñaron que amar era aguantar, que ser bueno era callar, que ser fuerte era no necesitar, y creciste creyendo que cuidarte era egoísmo, que parar era fallar, que pedir era debilidad. Por eso hoy te cuesta tanto escucharte, porque cada vez que lo intentas, aparece la culpa por no poder más, la culpa por querer distancia, la culpa por no sentir lo mismo que antes, la culpa por necesitar descanso emocional.
Pero el cuerpo no sabe mentir. El cuerpo empieza a hablar cuando el alma fue ignorada demasiado tiempo. Se manifiesta en cansancio constante, en falta de motivación, en ansiedad silenciosa, en una tristeza que no sabes explicar. No es que estés mal, es que has estado sosteniendo demasiado solo. Y aquí viene una verdad incómoda pero liberadora. No todo lo que aguantaste era amor. No todo lo que comprendiste era necesario. No todo lo que perdiste fue tu culpa. A veces no te rompieron de golpe. Te desgastaron lentamente, te acostumbraron a dar sin recibir. Te hicieron creer que tu valor estaba en cuanto soportabas. Por eso ahora te sientes vacío incluso cuando todo está bien. Porque tu energía se fue en sostener relaciones, expectativas y roles que no te cuidaban. Y nadie te enseñó cómo volver a ti después de tanto tiempo afuera. Esta parte no es para culparte, es para que empieces a verte con compasión, para que entiendas que no estás fallando, estás despertando. Y despertar duele, porque implica darte cuenta de todo lo que no fue justo contigo. Tal vez hoy no tengas fuerzas para reconstruirte. Y está bien, a veces el primer acto de amor propio no es cambiar, sino dejar de exigirte ser quien ya no puedes ser. Aquí no tienes que decidir nada todavía. Solo quédate, escúchate, permite que el cansancio deje de ser un enemigo y se vuelva un mensaje. Porque no estás vacío, estás agotado de dar sin pausa. Y reconocerlo es el inicio de algo nuevo, aunque todavía no sepas qué forma tendrá. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti empieza a cambiar. No es una decisión clara, no es una revelación fuerte, es más bien una incomodidad constante que ya no se va. Empiezas a notar que lo que antes tolerabas ahora te pesa, que las conversaciones te cansan, que ciertas personas te drenan sin hacer nada malo, que ya no te nace explicar tanto, justificar tanto, sostener tanto. Y eso te confunde, porque siempre fuiste el que aguantaba, el que entendía, el que se adaptaba, el que decía, no pasa nada, incluso cuando sí pasaba. Entonces aparece una pregunta incómoda que no sabes cómo formular, pero que te atraviesa. ¿En qué momento dejé de importarme? No es reproche, es sorpresa, es darte cuenta de que te fuiste postergando tan lentamente que ni siquiera lo notaste. Empiezas a mirar tu vida con otros ojos, no para juzgarla, sino para sentirla, y ahí descubres algo doloroso. Has construido mucho desde el deber, pero muy poco desde el deseo. Has estado donde se esperaba que estuvieras, has sido quien necesitaban que fueras. Has cumplido con roles que te quedaban grandes por dentro y pequeños por fuera. Y lo hiciste bien, demasiado bien, pero nadie te dijo que vivir solo para cumplir también agota el alma. Hay días en los que no te pasa nada grave, pero todo te pesa. Días en los que no sabes qué te falta, solo sabes que algo no está. Días en los que sonríes, respondes, sigues, y por dentro estás desconectado. Y eso no es flojera, no es ingratitud, no es drama, es cansancio emocional acumulado. Cansancio de ser el fuerte, cansancio de no fallar, cansancio de estar disponible, cansancio de no tener permiso para caerte, porque incluso cuando estás mal, sigues funcionando. Y eso es lo más peligroso. Cuando el mundo cree que estás bien porque no te detienes, empiezas a notar que ya no quieres explicar tanto lo que sientes. No porque no lo sepas, sino porque estás cansado de que no lo entiendan. Te vuelves más silencioso, más selectivo, más introspectivo, y algunos lo notan, y se incomodan. Porque cuando dejas de sostener, el equilibrio de otros se mueve. Cuando empiezas a priorizarte, ya no encajas en la versión que tenían de ti. Eso duele, duele darte cuenta de que tu valor, para algunos, estaba en cuánto dabas, no en quién eras. Pero también hay algo que empieza a nacer, muy despacio, una intuición suave que te dice que no puedes seguir igual, que algo tiene que cambiar, aunque no sepas qué ni cómo. No es valentía todavía, es honestidad, es admitir que estás cansado de sobrevivir emocionalmente. Empiezas a aceptar que no todo vínculo merece tu sacrificio, que no toda relación se salva a costa tuya, que no todo lo que te duele tienes que entenderlo o justificarlo. Y aunque eso te genera miedo, también te genera alivio, porque por primera vez no estás pensando en lo que esperan de ti, sino en lo que necesitas tú. Esta etapa es confusa, te sientes entre dos mundos, el de antes, donde sabías cómo aguantar, y uno nuevo, donde todavía no sabes cómo cuidarte. Pero ese no saber también es parte del proceso. No viniste a esta vida solo a resistirla. Y aunque aún no lo tengas claro, algo dentro de ti ya lo sabe. No te apures, no te fuerces a estar bien, no te juzgues por sentirte así. Estás empezando a escucharte después de mucho tiempo. Y eso, aunque duela, es un acto profundo de amor propio. Hay un momento muy específico en el camino de sanar en el que la soledad deja de ser un castigo, pero todavía no se siente como hogar. Es una etapa silenciosa, incómoda, profunda.
No duele como antes, pero tampoco abraza. Simplemente está ahí. Ahí es donde muchas personas retroceden. Porque quedarse cuando estás solo no significa que ya estés bien. Significa que estás lo suficientemente consciente como para no huir, pero todavía lo suficientemente humano como para sentir el vacío. Aprender a quedarte aunque estés solo no es aprender a no necesitar a nadie. Es aprender a no abandonarte cuando nadie más se queda. Durante mucho tiempo nos enseñaron que estar solos era una señal de fracaso. Que algo hicimos mal, que si nadie está, es porque no fuimos suficientes. Y esa idea se queda tatuada tan profundo que incluso cuando decides elegirte, una parte de ti sigue dudando. Por eso esta etapa se siente tan extraña. Porque ya no te traicionas, pero todavía no sabes cómo sostenerte del todo. Te quedas en conversaciones que ya no existen. Te descubres queriendo escribir mensajes que ya no enviarías. Te sorprendes extrañando versiones de personas que ya no están, no porque fueran buenas, sino porque eran conocidas. Y ahí aparece una verdad dura, pero necesaria. No extrañas a las personas. Extrañas no sentirte solo, pero esta vez decides algo distinto. Esta vez no te distraes con cualquiera. No vuelves a lo que te lastimó solo para llenar el silencio. No te mientes diciendo, no pasa nada. Te quedas con el nudo en la garganta. Te quedas con las noches largas. Te quedas con las preguntas que nadie responde. Te quedas contigo, incluso cuando no sabes muy bien quién eres ahora. Y aunque nadie lo diga, eso es valentía. Porque quedarse cuando estás solo significa mirar de frente lo que siempre evitaste. Tu miedo a no ser elegido, tu herida de abandono, tu costumbre de adaptarte para no perder. Quedarte es dejar de correr. Es permitir que el silencio te enseñe. Es aceptar que sanar no siempre se siente como alivio inmediato. A veces sanar se siente como estar sentado en medio de tu vida. Sin distracciones, respirando hondo, sin saber exactamente qué sigue. Y aún así, no te vas. Eso, aunque todavía no lo sientas, es el inicio de algo muy importante. Quedarte cuando estás solo también implica algo que casi nadie dice en voz alta. Empiezas a verte sin filtros, sin el reflejo de otra persona, sin alguien que te distraiga de ti, sin el ruido externo que antes tapaba lo que llevabas dentro. Y eso asusta, porque cuando ya no estás ocupado intentando agradar, sostener, salvar o demostrar, aparecen preguntas incómodas. ¿Quién soy cuando nadie me necesita? ¿Quién soy si no estoy dando? ¿Quién soy si no estoy luchando por quedarme en la vida de alguien? Ahí es donde muchos vuelven atrás, no porque extrañen a alguien, sino porque no saben todavía cómo habitarse. Aprender a quedarte aunque estés solo no es romantizar la soledad, es aceptar que hay etapas donde no hay aplausos, ni compañía, ni validación externa. Solo tú, con lo que eres, con lo que fuiste y con lo que estás intentando reconstruir. Y duele descubrir cosas, duele darte cuenta de cuántas veces te quedaste donde no te cuidaban solo por no estar solo. Duele aceptar que muchas de tus relaciones no eran amor, sino miedo a quedarte contigo. Duele reconocer que aprendiste a aguantar más de lo que merecías. Pero este dolor es distinto. No es el dolor que te rompe, es el dolor que te despierta. Poco a poco empiezas a notar cambios sutiles. Ya no te urge llenar cada silencio. Ya no explicas tanto tus decisiones. Ya no te justificas por necesitar espacio. Ya no te traicionas solo para sentirte acompañado. Y aunque todavía hay noches difíciles, algo dentro de ti empieza a sentirse más firme. No feliz, no pleno, pero honesto. Empiezas a entender que quedarte no significa resignarte. Significa darte el tiempo que nunca te diste. Tiempo para sentir sin correr. Tiempo para llorar sin esconderte. Tiempo para reconstruirte sin prisa. Porque cuando aprendes a quedarte aunque estés solo, ocurre algo poderoso. Dejas de mendigar presencia. Dejas de conformarte con migajas emocionales. Dejas de aceptar vínculos donde tienes que desaparecer para encajar. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Te muestra dónde te abandonaste. Te enseña qué límites no supiste poner. Te obliga a escucharte sin interrupciones. Y aunque al principio pesa, también limpia. Limpia expectativas falsas. Limpia dependencias. Limpia la idea de que necesitas a alguien para sentir valor. Todavía no se siente como paz. Pero ya no se siente como vacío absoluto. Es un espacio nuevo, incómodo, real, y tú, por primera vez, estás aprendiendo a habitarlo sin huir. Hay un momento clave cuando aprendes a quedarte aunque estés solo. No es cuando ya no duele. No es cuando te sientes fuerte. Es cuando te das cuenta de que ya no quieres volver a huir. Porque antes huías de muchas formas. Huías quedándote donde no te valoraban. Huías aceptando menos de lo que necesitabas. Huías distrayéndote con personas, mensajes, promesas, ilusiones. Huías convenciéndote de que no era para tanto. Pero ahora ya no puedes engañarte igual. La soledad empieza a quitarte las excusas.
Y eso incomoda profundamente. Empiezas a notar que el verdadero cansancio no venía de estar solo, sino de vivir sosteniendo vínculos que te drenaban. De explicarte una y otra vez. De esperar cambios que nunca llegaban. De adaptarte hasta desaparecer. Quedarte contigo te muestra algo duro. Muchas veces no te abandonaron. Tú te abandonaste primero para no quedarte solo. Y aceptar eso duele más que cualquier despedida. Porque ya no puedes señalar afuera. Ahora la mirada va hacia adentro. Te enfrentas a tus patrones. A tu miedo al rechazo. A tu necesidad de ser necesario. A la costumbre de medir tu valor según cuánto das. Y ahí empieza un duelo silencioso. El duelo de la versión de ti que sobrevivió como pudo. La que aguantó demasiado. La que confundió amor con sacrificio. La que creyó que quedarse era lo mismo que resistir. Pero esa versión no era débil. Era alguien que no sabía otra forma de amar. Y ahora estás aprendiendo algo nuevo, aunque no se sienta bonito todavía. Aprendes a no escribir cuando quieres escribir. Aprendes a no volver donde sabes que te perderías. Aprendes a sentarte con el vacío sin llenarlo de inmediato. Aprendes a escucharte incluso cuando lo que escuchas incomoda. La soledad deja de ser solo ausencia de otros, y se convierte en presencia contigo. Empiezas a notar pequeños cambios internos. Ya no te duele tanto no recibir respuestas. Ya no te angustia tanto el silencio. Ya no necesitas demostrar quién eres para que te elijan. No porque no necesites amor, sino porque estás dejando de necesitar que te confirmen. Y eso no te vuelve frío. Te vuelve más claro. Empiezas a entender que quedarte no es cerrarte al mundo, es dejar de entregarte a medias. Es no correr hacia cualquier lugar solo por no estar solo. Es respetar tu proceso aunque nadie más lo entienda. Hay días en los que todavía pesa. Días en los que extrañas. Días en los que dudas. Pero ya no te traicionas para aliviar ese peso. Y eso, aunque nadie lo vea, es un acto enorme de amor propio. Porque aprender a quedarte aunque estés solo, no es aprender a vivir sin nadie, es aprender a no perderte nunca más, esté quien esté, o no esté nadie. Cuando dejar de huir empieza a cambiarte por dentro. Quedarte cuando estás solo no te vuelve inmune al dolor, pero sí te vuelve más honesto contigo. En esta etapa ya no estás peleando todo el tiempo con la soledad. Hay días en los que pesa, claro que sí, pero ya no corres a taparla con cualquier cosa. Empiezas a notar algo sutil pero poderoso. Tu mente ya no vive en modo urgencia. Antes, todo parecía una carrera. Responder rápido, no perder a nadie, aguantar para que no se rompa nada, demostrar que valías la pena. Ahora, algo se desacelera. No porque no te importe, sino porque ya no estás dispuesto a perderte para que otros se queden. Y eso cambia la forma en que te miras. Empiezas a darte cuenta de cuántas veces te traicionaste solo para no sentir ese vacío que hoy estás aprendiendo a sostener. Te das cuenta de que muchas relaciones no se terminaron por falta de amor, sino por exceso de miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a que, sin dar de más, nadie se quedara. Cuando te quedas contigo, ese miedo no desaparece de golpe, pero deja de mandarte. Empiezas a escucharlo sin obedecerlo. Ya no haces promesas que no sientes. Ya no te explicas de más. Ya no te quedas donde tienes que encogerte para caber. Y eso, aunque duele al principio, te devuelve una dignidad silenciosa. Empiezas a elegir distinto. No eliges desde la carencia. No eliges desde el, ojalá me quieran. Empiezas a elegir desde el, ¿esto me cuida? Y aquí aparece algo importante. Cuando dejas de huir de la soledad, también dejas de idealizar a las personas. Las ves como son, no como necesitas que sean. Eso a veces decepciona, pero también libera, porque ya no estás buscando que alguien te salve, ni que te complete, ni que te sostenga lo que tú ya estás aprendiendo a sostener. Estás aprendiendo a caminar sin agarrarte de cualquiera. Y eso no te hace duro, te hace consciente. La soledad, en este punto, deja de ser castigo y se convierte en filtro. Filtra lo que no es real, filtra lo que no es recíproco, filtra lo que solo funcionaba mientras tú te olvidabas de ti. Y aunque todavía hay noches largas, aunque todavía hay silencios incómodos, ya no te asustan igual. Porque ahora sabes que puedes quedarte, que no te rompes por estar solo, que no desapareces cuando no hay nadie mirando. Y ese descubrimiento cambia todo, aunque todavía no lo veas completo. El día en que entiendes que no estabas roto, solo cansado. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de algo que cambia la forma en que te hablas por dentro. No estabas roto, no eras demasiado, no eras difícil de amar. Estabas cansado, cansado de sostener vínculos solo, cansado de ser el que entiende, el que perdona, el que espera. Cansado de tener que ser fuerte incluso cuando nadie te preguntaba cómo estabas. Durante mucho tiempo pensaste que el problema eras tú, que si te esforzabas un poco más, si eras más paciente, si dabas un poco más de lo que ya dabas, todo iba a funcionar. Pero nadie te dijo que amar no debería vaciarte.
que acompañar no es desaparecer, que comprender no es justificar lo injustificable. Y ahora, en esta etapa, empiezas a ver con más claridad. ¿Ves cuántas veces confundiste amor con resistencia? ¿Cuántas veces llamaste lealtad a quedarte donde dolía? ¿Cuántas veces pensaste que irte era fallar, cuando en realidad era salvarte? La soledad que hoy habitas no se parece a la de antes. Antes era abandono, hoy es espacio, espacio para escuchar lo que tapabas con ruido, espacio para sentir sin tener que explicarte, espacio para descansar de ser quien siempre puede. Empiezas a tratarte con una suavidad nueva, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no te exiges sobrevivir a costa de ti. Aprendes a no reaccionar de inmediato, a no justificarte, a no correr detrás de lo que no se queda. Y eso, aunque parece pequeño, es una revolución interna, porque ya no estás mendigando presencia, ya no estás negociando tu valor, ya no estás adaptándote para no incomodar, estás siendo, y ser, después de tanto tiempo de aguantar, se siente extraño. A veces incluso da culpa. Culpa por no responder, culpa por elegirte, culpa por no cargar con lo que no te corresponde. Pero esa culpa es vieja, no te pertenece del todo, es el eco de una versión tuya que aprendió a ponerse al final. Hoy empiezas a entender que no tienes que demostrar nada, que quien quiera quedarse, se queda sin que te rompas, que el amor real no exige sacrificios constantes, sino presencia compartida. Y aunque todavía hay días en los que dudas, en los que el silencio pesa, en los que extrañas incluso lo que te hizo daño, ya no retrocedes igual. Porque ahora sabes algo que antes no. No necesitas volver a lugares donde tu alma se encogía solo para no estar solo. Estar solo ya no es lo peor. Lo peor era estar acompañado y sentirte invisible. Y esa verdad, aunque duela aceptarla, te está devolviendo a ti. Cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, hay un punto del camino en el que algo cambia sin hacer ruido. No es una revelación grande. No es una frase motivacional. No es un día perfecto. Es una comprensión lenta. Dejas de buscar tanto afuera. Dejas de esperar que alguien llegue a explicarte tu valor. Dejas de mirar atrás con la esperanza secreta de que alguien se arrepienta. Y no porque ya no importe, sino porque ya no es necesario. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las batallas que peleaste no eran para amar mejor, sino para no sentirte abandonado otra vez. Que muchas veces no querías a esa persona, querías la sensación de no estar solo. Y aceptarlo duele. Duele porque desmonta historias que te contaste durante años. Duele porque te obliga a mirarte con honestidad. Pero también libera. Liberarte de esa necesidad constante de aprobación te devuelve una paz rara, una paz que al principio se siente vacía, porque no estás acostumbrado a no luchar. Ya no estás en modo supervivencia. Ya no estás demostrando. Ya no estás persiguiendo. Estás aprendiendo a quedarte contigo aunque no siempre te guste lo que encuentras. Hay días en los que te sientes fuerte, y otros en los que te sientes frágil como nunca. Pero incluso en esos días difíciles, hay algo distinto. No te abandonas. Antes te exigías levantarte rápido. Ahora te permites quedarte un rato en el suelo. Antes te juzgabas por sentir. Ahora te escuchas. Y poco a poco, empiezas a construir una relación contigo que no depende del estado de nadie más. Te vuelves más selectivo. No por orgullo, sino por cuidado. Ya no entras donde tienes que reducirte. Ya no te quedas donde tienes que suplicar. Ya no explicas tu dolor a quien no quiere entenderlo. Y no porque seas frío, sino porque aprendiste que no todo el mundo merece acceso a tu interior. La nostalgia sigue apareciendo, los recuerdos también, las preguntas sin respuesta no desaparecen del todo. Pero ahora no te arrastran. Ahora las miras, las sientes, y las dejas pasar. Porque ya no estás construyendo tu identidad, a partir de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Estás construyéndola desde lo que aprendiste. Y eso es crecer de verdad, aunque nadie te aplauda por dentro. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje no es para cualquiera. Es para quienes han amado de verdad. Para quienes se quedaron más de lo que debían. Para quienes dieron oportunidades infinitas, esperando que algún día las cosas cambiaran. Es para ti, que aprendiste a ser fuerte. Porque no te dejaron otra opción. Que aprendiste a callar. Porque nadie supo sostener lo que decías. Que aprendiste a seguir aunque por dentro estabas cansado de ser el que aguanta. No estás roto. No llegaste tarde. No fallaste. Hiciste lo mejor que pudiste. Con lo que sabías en ese momento. Hoy sabes más, hoy te escuchas más, hoy te eliges un poco más, aunque todavía te cueste. Y eso es suficiente por ahora. No tienes que sanar todo hoy. No tienes que entenderlo todo. No tienes que perdonar a nadie a la fuerza. Solo sigue siendo honesto contigo. Solo sigue respetando lo que sientes. Solo sigue alejándote de lo que te apaga. El amor real, el que no duele, el que no te hace sentir pequeño, no empieza con otra persona. Empieza cuando dejas de traicionarte para que alguien se quede.
Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darte este espacio. Gracias por escucharte a través de estas palabras. Si este mensaje te hizo sentir acompañado, no estás solo. Hay más personas viviendo este mismo proceso, en silencio, como tú. Cuídate, respétate, y no olvides algo importante. A veces, perder a alguien no es una pérdida, es el comienzo de volver a ti.